Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes desde ahora y para siempre. Hoy nos encontramos en nuestro estudio bíblico de los días miércoles, correspondiente al día miércoles 18 de agosto del 2021. Y nosotros seguimos hablando acerca de nuestra unidad que nos dice de tener valor para proclamar. Y hemos hablado de varias cosas que nosotros tenemos que tener valor para proclamar, como proclamar la deidad de Jesús, proclamar el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener ese valor para anunciar a todos acerca de esto. Hoy vamos a hablar de tener el valor para proclamar la salvación. Tenemos que proclamar la salvación. Tenemos que decirle al mundo que necesita la salvación. Muchas personas creen que son salvas por simplemente que creen que son hijos de Dios, porque saben que Dios existe, pueden reconocer que Dios es el creador del mundo, pero le falta un paso más y nosotros tenemos que decirle cuál es ese paso. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias lo que dice el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículos 5 hasta el 12. Hechos 4, 5 al 12 dice así: Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogar. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes que todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que han llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Vamos a orar. Padre, en tu nombre nosotros somos salvos, Señor. Nosotros hemos invocado tu nombre, Señor, y por eso hemos tenido la salvación. En tu nombre hay poder, Señor, porque así lo dice tu palabra, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, Señor, y tu nombre es sobre todo nombre. Y nosotros tenemos que proclamar que solamente en ti hay salvación, Señor. Señor, que esta palabra que vamos a meditar en esta tarde sea de provecho para nosotros y nosotros seamos transformados por el poder de ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nosotros tenemos hoy en día muchas contraseñas, muchísimas. Piense por un momento cuántas contraseñas usted tiene, cuántas contraseñas usted usa. Que si en su email, que si en su apps del banco, en su cuenta del banco, muchísimas de estas, muchas contraseñas. Inevitablemente esas contraseñas a veces se nos olvidan y tenemos que dar la opción, por ejemplo, en la parte digital, la opción olvidé mi contraseña. Y cuando nos devuelve la contraseña, nosotros la anotamos, pero posiblemente más adelante se nos vuelva a olvidar otra contraseña. Nosotros necesitamos estas contraseñas porque son muy importantes en nuestra era digital.
en esta tecnología que nosotros tenemos hoy en día, nosotros tenemos que usar este tipo de contraseña. Inclusive en los teléfonos inteligentes, la gente le pone contraseña para que no todo el mundo entre a sus teléfonos. Para alcanzar la salvación también necesitamos una contraseña. Y todos pueden obtener esa contraseña si la piden. Y esta contraseña es proclamar o llamar el nombre de Jesús. Que nosotros invoquemos el nombre de Jesús. Que nosotros pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados y Él nos va a perdonar. La pregunta es, ¿tú lo has hecho? ¿Tú has hecho que Jesús perdone tus pecados? Si no lo has hecho, yo te animo a que tú lo hagas. A que tú le pidas perdón al Señor por tus pecados y Él te pueda perdonar. ¿Para qué? ¿Para qué esa contraseña? Para que tú puedas obtener la entrada al cielo. Si las personas no tienen esta salvación que solamente puede dar Jesús, no tienen su entrada al cielo. Muchas personas creen que son salvas porque creen que son hijos de Dios. Pero no es así. Si usted no le ha dicho a Jesucristo que sea su único y suficiente Salvador y comience a vivir una vida conforme a lo que Dios ha mandado, realmente usted no va a poder entrar al cielo. Pero una vez que lo hagamos, nosotros tenemos que proclamar esa salvación. Que no nos quedemos con eso, sino anunciarle al mundo que Jesús es el Señor. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que no hay salvación en otro, solamente en Jesús. El apóstol Pedro comienza su tercer sermón en el libro de los Hechos, proclamando la salvación de Jesús, proclamando que solamente en Jesús podemos encontrar la salvación. Piense por un momento en esto, que no hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. Jesucristo nació de una virgen y vivió una vida sin pecado. Él murió en una cruz entre dos ladrones, incluso sin haber hecho absolutamente nada, sin haber cometido ningún error. Él murió entre dos ladrones. Los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia porque ellos refutaron que Jesús, o no creyeron que Jesús había proclamado que Él era el Mesías. Y esto lo dieron por invalidado. Sin embargo, Jesús proclamó que Él era el Hijo de Dios y que Él iba a resucitar de entre los muertos. Los antecedentes que el apóstol Pedro, o del sermón de Pedro, eran importantes. Pedro y Juan vinieron al templo y cuando encontraron a un cojo, a un mendigo, mejor dicho, a un mendigo que era cojo de nacimiento, Pedro tomó la oportunidad para sanar a este hombre. Estos son el contexto del que estamos hablando. Como resultado, Pedro comenzó a testificar que solamente en el poder de Dios el hombre fue sanado y pudo caminar. Los líderes los llamaron a decir por qué ellos estaban sanando en ese nombre. Y ellos cuestionaron o preguntaron esto a Pedro y a Juan. ¿Por qué ellos hacían esto en este nombre? Ellos querían saber con qué autoridad Pedro y Juan habían hecho este milagro. Pedro les dijo, deben saber ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, quien a ustedes crucificaron y Dios resucitó, Él sanó a este hombre y lo puso a caminar. Pedro quería que todo Israel supiera
que la salvación solamente se puede encontrar en una persona. Así como Juan escribió estas palabras, nosotros tenemos, vemos y testificamos lo que que el Padre envió a su Hijo a ser el Salvador del mundo. Y eso lo vimos en 1 de Juan 4:14. Y eso es lo que el apóstol Pedro hizo. Cuando él le preguntaron, ¿en nombre de quién? Él dijo, en el nombre de Jesús. Jesús sanó a este hombre, yo no. El poder de Jesús, en el nombre de Jesús. Haciendo un poco de memoria de esto, cuando este cojo le pidió moneda, Pedro y Juan le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre se levantó. En el nombre de Jesús, nosotros podemos hacer grandes cosas. Pero más adelante vamos a ver que no solamente es decir en el nombre de Jesús. Tenemos que ir mucho más allá que eso. Pero en este momento, Pedro le dijo que no hay otro nombre, no hay salvación en otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Y él lo proclamó delante de todo Israel, delante de todos los líderes religiosos. Él lo dijo. Pedro y Juan lo dijeron y no les dio vergüenza. No les dio vergüenza hacerlo. Es más, le dijo a Jesús, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó, fue quien sanó a este hombre. Acusó a los líderes religiosos de haber crucificado al Señor. En segundo lugar, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Jesús es el único nombre. En la Biblia, nosotros se nos enseña, o nosotros aprendemos que un ángel fue enviado por el Señor a José y un ángel se le apareció a José en un sueño y le explicó el significado de lo que estaba sucediendo en María. José comenzó a entender que María estaba embarazada porque el bebé era concebido por el Espíritu Santo. Y muchos conocemos pues esta historia. El ángel le dijo a José, ella dará a luz un hijo y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué grandioso significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es maravilloso, es grandioso, es incomparable. Jesús, la humildad de Jesús, de hacer la voluntad del Padre y morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Por eso Dios le dio un nombre, le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Por esta razón Dios lo exaltó y le dio a él un nombre sobre todo, sobre cada nombre. Así como dice Filipenses 2 del 9 al 11. Le dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre le dio ese nombre, sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. Y ese nombre tiene poder. Tiene poder. Y nosotros tenemos que hablar en el nombre de Jesús. Pero hay otras historias que nos hablan que no hay otro nombre. Pero es interesante que estas historias nos dicen que no todo el que habla en el nombre de Jesús tiene el poder. ¿Por qué? Porque hay que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para nosotros poder hablar en el nombre de Jesús. Hay otra historia que la Biblia nos habla acerca de 7 hijos de Esceva, allá en Hechos 19, 11 al 20. Estos 7 hijos trataron de expulsar unos demonios. Y ellos decían, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica.
pero los demonios no salían de él. Y decían el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Hasta que los demonios le dijeron, Jesús sé quién es. Y Pablo también, pero ustedes no sé quiénes son. Y el demonio los atacó y bueno, los golpeó y los hizo correr. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la salvación de Cristo. Hablaban en el nombre de Jesús, pero no tenían el poder de Dios en sus vidas. No tenían lo que Jesús le había dicho a sus discípulos allá en Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo. Podían hablar en el nombre de Jesús, pero si no tenían el poder de Dios en su vida, ellos no podían hacer absolutamente nada. Por eso, usted si no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no tiene el poder de Dios. Podrá hablar en el nombre de Jesús, pero usted no tiene el poder de Dios en su vida. Tiene que tener el poder de Dios en su vida para hablar en ese único nombre, porque no hay otro nombre que nosotros podamos tener o hablar en ese poder, sino en el nombre de Jesús. Y en último lugar, solo hay un camino para ser salvo. Jesús es el Hijo de Dios. Él solo es el único camino de salvación. Jesús le dijo a sus discípulos estas simples verdades cuando él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6 nosotros lo podemos leer. Y el apóstol Pedro describió nuestra salvación y que solamente es a través de Jesús, de nadie más. Él escribió en su primera epístola, porque ustedes saben que nosotros fuimos redimidos y nuestros pecados fueron borrados de nuestras vidas para siempre, para siempre. Y allí usted lo puede leer en Primera de Pedro 1:18 al 21, que solamente Jesús puede borrar nuestros pecados. Jesús ordenó a sus discípulos que hablaran las buenas nuevas a todos, las buenas nuevas del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo dice Romanos 1:16. Ese es el poder de Dios. El Evangelio, proclamar el Evangelio a todas las personas. Y que todos vengan ahora a una nueva vida en Cristo. Nazcan de nuevo, puedan nacer de nuevo, sean unas nuevas criaturas. Porque dice la Biblia que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva vida que nosotros encontramos en Cristo fue para predicar las Escrituras y que los profetas dijeron también. Pedro y Juan fueron testigos de la resurrección de Jesús. Pedro recordó a todos los creyentes de la importancia de las profecías que la Biblia o que hablaban acerca de Jesús. Por eso Pedro escribió allí en 2 de Pedro 1:19 que nosotros, ¿verdad?, que estamos en oscuridad, nosotros ahora pasamos a tener luz en nuestras vidas. Pedro proclamó la salvación en Cristo, que solamente en Cristo hay salvación, en nadie más. No hay otro en que nosotros podamos ser salvos. Jesús es el Hijo de Dios y nosotros venimos y morimos a nuestros pecados cuando nosotros venimos a Cristo. Solamente en Cristo hay salvación y tú la puedes conseguir. Tú puedes ser salvo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está el poder para ser salvo.
Te pregunto nuevamente, ¿ya obtuviste la salvación en el nombre de Jesús? Si no lo has hecho, puedes hacerlo en esta tarde. Y puedes decirle, Señor, perdona mis pecados y te recibo como único y suficiente Salvador. Yo te animo que lo hagas y de esta manera obtendrás la salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en todo, que esta palabra transforme tu vida y realmente tú puedas recibir a Cristo en tu corazón, ser salvo y salir a proclamar el Evangelio del Señor. Que Dios te bendiga.